Bueno, es muy curioso cómo ha decidido enfocar el gobierno nacional toda esta trama de denuncias por coimas que tienen como epicentro a la hermana del presidente, a Karina Milei, y nosotros decimos, eh, es Javier Milei, la terminal es Javier Milei. Uno puede disimular cualquier tipo de idea o Milei puede utilizar como paragolpes a la hermana, pero Karina Milei es Javier Milei, el jefe, como le dice él. Y a partir de los audios de Diego Spagnuolo que se filtraron la semana pasada a través de un programa de streaming, eh, es interesante que hagamos varios análisis. Porque ustedes dirán, de la información que disponemos más o menos todos la misma. Es la que aparece en los portales, es la que aparece en las entrevistas con algunos protagonistas directos o indirectos de la trama. ¿Qué tenemos que Diego Spagnuolo había ventilado? Vaya a saber uno cuándo, si lo utilizaron ahora o en realidad fue reciente, eso ya importa poco. Un audio en el que le advierte a Javier Milei que le están afanando las narices, más o menos así, palabra más, palabra menos. Hace hincapié en el área que le toca, nada más y nada menos que el de discapacidad, en el contexto en el que el gobierno quería vetar la asistencia del Estado para discapacidad. Bueno, todo eso más o menos todos lo sabemos y no vale la pena insistir sobre lo mismo. Lo que a lo mejor muchos no contaban es con los allanamientos que hubo después para tratar de detener a algunos de los coimeadores que se fugaron. Dos hermanos, uno fue finalmente detenido, del propio Spagnuolo, que no fue detenido, pero le han quitado computadoras, teléfono celular, hasta una máquina de contar billetes tenía en la casa, ¿vio? Pero acá la cuestión es, ¿cómo recepcionó el gobierno? Primero con silencio total. Javier Milei pasó por el cónsul de las Américas y pasó nada más y nada menos que por la Bolsa de Comercio de Rosario, dos lugares emblemáticos de donde se cuecen las habas en el Círculo Rojo en la Argentina. Y no hizo mención para nada a lo que venía sucediendo. Y además nadie de ese Círculo Rojo se lo mencionó, por lo menos en la pública. Eso por un lado, 4 días de silencio del gobierno. Y ahora, en el medio de esos 4 días de silencio, los dispuestos a arrojarse sobre la granada, las corporaciones periodísticas, que pretendían primero negarlo y después, ante la imposibilidad de tapar el cielo con las manos, dedicarse a pensar si esto que efectivamente sucedió, porque lo confiesa una de las partes involucradas, en realidad era una operación de servicios de inteligencia, que puede haber sido, ¿no? Pero ponen lo menos importante como lo más importante. ¿A quién le importa saber si esto fue una operación de los servicios, de las espías del macrismo, del kirchnerismo o del ismo que ande dando suelto? ¿Es más importante si hubo una operación de espías, de inteligencia y mediática para que esto trascienda? ¿O es más importante que se estaban afanando mientras en el Congreso de la Nación querían vetar la ley para asistir a los discapacitados, porque decían que eso los despresupuestaba, les sacaba del eje el programa económico, se estaban afanando millones de dólares en coimas? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Eso como para refrendar la actuación de los medios de comunicación, ¿no? Porque fueron los que, los corporativos, los que empezaron a abonar y hasta hoy lo sostienen, la teoría de la conspiración. No dicen, no, esto no sucedió. No, dicen, esto sucedió, pero trascendió porque hay una operación. Y entonces confunden qué es lo verdaderamente importante. Ese es el punto 1. El punto 2 es que la enorme capacidad que ha mostrado el gobierno, quizás más capacidad ahí que en otro terreno, por ejemplo el terreno de la economía, por ejemplo en el expertise legislativo, en el terreno de las redes sociales, empieza a desmoronarse. Entonces aquel histriónico Adorni que hasta había puesto un canal de YouTube para mofarse de la gente en la cara y para refrendar el modelo, dejó de grabar por estos días. El propio presidente Javier Milei,
que se encargaba sistemáticamente de reproducir la cloaca de sus tuiteros pagos a través de Twitter, ha dejado de tuitear cloaca por estos días. Y en el desconcierto en el que ha caído el gobierno por las últimas horas, hay un apellido también en común que la historia argentina recuerda muy bien, y es el de los Menem, que parecen hasta genéticamente preparados para corromperse, porque no hay Menem que no haya estado vinculado en la administración del Estado en la Argentina en algún caso de corrupción. Y tras ese silencio, hoy habló Eduardo Lule Menem, asesor presidencial, y ¿qué dijo? Más o menos en sintonía con lo de las corporaciones mediáticas, tapar el bosque con el árbol, que esto fue una burda operación política del kirchnerismo. Por un lado, dicen que el kirchnerismo está a punto caramelo para ponerle el último clavo en el cajón, pero por otro lado lo ven con terminales como para armar una operación de inteligencia y desnudar una coima que, cuando todavía no han podido explicar la criptoestafa de Libra, ya les llueve todo esto, por todos lados están haciendo agua. El próximo miércoles, en el Congreso de la Nación, donde al gobierno en este año lo han empezado a perseguir tragedias legislativas porque prácticamente no ha podido imponer nada, va a ir el ministro Francos y le van a preguntar por dos temas. Uno es este, y otro que también gozó de enorme cobertura, protección, paraguas mediático, el del fentanilo, porque si bien se abordó, nunca se abordó pensando en quiénes son los responsables de esta muerte o deslindando toda responsabilidad del Estado. Vienen días negros, evidentemente, para el gobierno nacional. El gobierno nacional se ha encargado de construir sistemáticamente sus días negros. Y aquellos que eran aliados, algunos mediáticos, algunos gobernadores, algunos legisladores, empiezan a abandonar el barco. No sé si son ratas, pero huelen que algo anda mal y lo empiezan a abandonar. La pregunta que uno se hace es, ¿cuánta mella le hará al presidente Milei, por más subterfugio y protección mediática que busque, estos casos de corrupción de cara a las elecciones por venir, que están a la vuelta de la esquina, en la provincia de Buenos Aires y la otra la de octubre? ¿Y cuánto hará mella en los tan mentados mercados, esos que nombran casi como un nombre propio y que uno nunca puede ponerle nombre y apellido, en cuanto a la economía que está agarrada entre alfileres, un par de clips si quieren, no más que eso, y que tiene que llegar para el gobierno como mínimo a octubre con la situación que, si bien no está controlada, aparezca como controlada? Bueno, hagan sus apuestas.